Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, hoy rindo mi mi corazón, mente, mi cuerpo, mi alma, delante de ti, porque reconozco que tú eres mi Señor, de que tú me salvaste e hiciste todo lo que hiciste en la cruz para que yo tuviera acceso directo al trono de la gracia. Y en esta tierra yo pueda vivir conforme a tus mandamientos y a tus estatutos. Dame entendimiento, el discernimiento, el conocimiento tuyo, el temor de Dios, el dominio propio para vivir obedeciendo cuando escuche tu voz. Y te doy gracias porque sé que todos los días, en todo momento, en todo lugar, me estás hablando. Hazme atento a tus palabras y enséñame cada día la obediencia de vivir en tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas, dándonos el querer como el hacer, para vivir conforme a tu propósito. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gracias, Señor, porque si nos das entendimiento, decidimos guardar tu ley eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy, Dios mediante, vamos a terminar o a cerrar el versículo que venimos trabajando en las últimas 3 semanas. Ya para este momento, si no saben cuál es la cita, sí saben de qué se trata la cita, ¿cierto? Estamos hablando de Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Recuerdan que hablábamos? ¿Qué dice Santiago 1:19? Pero arranca primero con otro. Prontos para escuchar, tardos para hablar. Y la última, no la menos importante, es más, me atrevería a decir que es tan significativa que el Espíritu Santo a propósito la dejó para que hablásemos de ella de útil. Y no necesariamente para que nos extendamos más o menos, pero tal vez para que esa sea la que quede más fresquita en la memoria. Si bien no significa que queramos fragmentar la enseñanza, porque Dios habló que teníamos que ser prontos para oír, disposición para con Él, tardos para hablar, o sea, poner un candadito en la punta de la lengua de nosotros que siempre ha querido brincar y responder. Pero la última, lo que dice es tan importante, porque nos habla de que ser tardos para la ira. Pero noten ustedes, lo vamos a leer en el versículo 20, el por qué nos explica a propósito de la ira. Vamos al versículo 20 en este momento. Dice, porque la ira del hombre, estamos ahí en Santiago capítulo 1, versículo, ya leímos el 19 y vamos a continuar con el versículo 20. ¿Ok? Dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ok, palabras malas, palabras menos, podríamos decir que el operar de la ira impide el operar de la justicia. Voy a leer de nuevo. La ira del hombre no obra o no opera la justicia de Dios. Es decir, que mientras en el hombre o en la mujer haya ira, no puede uno decir que está obrando en justicia. Y esto casi que es una contradicción, porque ustedes notarán que normalmente lo que sucede cuando hay ira o hay molestia o hay enojo es un reclamo de que se aplique justicia, ¿cierto? Normalmente, si yo tengo un enojo o una actitud de rabia con algo o con alguien, es porque estoy asumiendo de que ese algo o ese alguien no me ha tratado con la justicia que debería. Y resulta que el versículo 20 nos dice, en la ira
el hombre no va a poder experimentar la justicia de Dios. Y esto tiene una serie de aristas importantísimas. En primera instancia, para nosotros como creyentes, porque la ira es como un lastre que se genera almática, espiritualmente inclusive, pero también corporalmente. Y lo vamos a ver un poco conforme Dios nos vaya guiando. El iracundo, noten ustedes, no puede ser manso. Y esto nos aleja de lo que el Señor Jesús nos pedía a cada uno de nosotros, diciendo: sed mansos y humildes de corazón, como Él era, como el Señor Jesús. Pero el iracundo, hablo de quien practica la ira, no alguien que eventualmente se enoja o que está en ese proceso de ser tratado por Dios y que cada vez ocurre esto, menos en su vida. Pero estamos hablando de aquella persona que ejercita la ira y el enojo y el malestar como si fuese algo normal en la vida. Y no podemos dejar que eso ocurra ni que ese pensamiento se establezca en nosotros, puesto que la Escritura nos está diciendo que cuando hay ira o cuando hay molestia, y hablo de molestia que conduce a la ira o a la rabia o al enojo, no se está operando en justicia. Y es totalmente contradictorio, porque es cuando más queremos que haya justicia. Si alguien nos trató mal, si alguien nos hizo mal, entonces yo lo que estoy esperando es de que haya justicia con respecto a lo que esa otra persona hizo sobre mí. ¿Ok? Entonces, pero si eso generó en mí enojo, yo ya me estoy saliendo del espectro que Dios ha establecido para que su justicia tome lugar. Entonces, ¿entiende uno por qué el Señor Jesús dice que había que poner la otra mejilla? O que camináramos una milla más, o que si nos pedían llevar solamente una milla y camináramos 2, o que si nos pedían la capa dejáramos también que dejáramos el vestido, dejáramos también la capa. Porque es que en el momento en que se permite que la molestia o la ira o la rabia venga y haga cama, esa persona está perdiendo su lugar de justicia delante de Dios. Y cuando digo perdiendo su lugar es porque Dios nos ha justificado, claro, por la sangre del Señor Jesús. Pero si estamos en un lugar donde la justicia no opera, o en su defecto opera de manera inmediata, y creo que eso hablamos la semana pasada, que nosotros a Dios no le pedimos que actúe con justicia, porque si él dejara la misericordia de lado y aplicara su justicia, pues todos estaríamos fritos. Entonces la Escritura nos dice aquí que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el iracundo no puede ser manso. No hay manera que en medio de la ira o de la molestia o de la rabia una persona pueda actuar con mansedumbre. No, es que yo le meto un puño, pero eso va con tanto amor. ¿Ok? O yo le respondo con 3 madrazos. El que lo entendió, y el que no lo explicamos, pues acá cuando hablamos de madrazos es porque estamos mentándole la Sagrada Madre a alguien. Bueno, no estamos, ya eso no sucede en nosotros. Pero le están recordando a la madrecita que tan buena es. Entonces, no es que alguien me mentó la madre, me dio un madrazo, o yo se lo digo, y digo, no, pero es que estoy diciéndolo con tanto amor. Recibirlo en el nombre de Cristo, ¿qué tal? Te lo merecías. Te lo merecías, correcto. Fue sin querer. Fue sin querer. Dice que si nosotros recibimos con mansedumbre la palabra implantada, esta palabra puede salvar nuestras vidas. Y si no hay mansedumbre, noten ustedes la escala, el efecto dominó. Si no hay mansedumbre, entonces la palabra que está implantada en mí no puede operar. Es decir, que cuando viene la rabia o el enojo o la molestia, la palabra que yo tengo dentro de mí puede verse afectada en su apelación, en su operación. Yo sé que tengo que entregarle esa molestia al Señor Jesús, pero como hay un sentimiento contrario, entonces, ¿qué hago? Y lo normal es que se deja guiar la persona por el sentimiento de rabia, porque es más fácil, es lo que conoce y es lo que normalmente está acostumbrado a hacer y a vivir. Pero importante que Dios quiere que eso lo tengamos en cuenta. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, 22.
El Señor Jesús no era que era un exagerado. Él no le gustaba exagerar. Pero nos ponía a nosotros unos ejemplos de polo a polo para que entendiéramos de que no era tan fácil como nosotros lo planteamos. ¿Okay? Y estamos hablando en este momento a propósito de la rabia, del enojo, de la molestia. La ira, sobre todo particularmente la ira. Mateo 5:22. ¿Qué dice? Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y son palabras tremendas, porque uno diría, no, pues gracias a Dios yo no ando en esa, yo no me dejo guiar por eso, y así debería suceder. Pero lo que pasa normalmente en un corazón de una persona que está siendo apenas transformada o que no ha dejado que Dios actúe en su vida, es que está abriendo una puerta para que ya no la justicia de Dios opere en su vida, sino que, es más, la justicia del hombre sea la que tome lugar. Y por eso el Señor insiste a través de Santiago diciéndonos, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. No nos podemos dar el lujo de enojarnos a tal punto de que haya descontrol con respecto a nuestro sentimiento y a nuestra reacción. No importa qué tan justificable sea la razón. No importa. Pónganse ustedes en el lugar de Dios. ¿Qué tal que Dios se hubiese enojado tanto con el pecado y con la despachatez del ser humano que hubiese decidido darnos el pau que nos merecíamos? Y la Escritura viene diciéndonos a nosotros durante todo el tiempo, es necesario que menguemos para que Él crezca. Menguamos nosotros y crece Él. Cualquiera pues que se enoja con su hermano será culpable de juicio. La ira es un sinónimo de enojo, de rabia y también de amargura. Y aquí viene la parte compleja, que es como si regáramos una mata. Si hay molestia y le echamos el combustible, en este caso el agua, para que se alimente, esa semilla que está allí va a empezar a generar un brote. Y ese brote tiene una raíz. Y la raíz normalmente no se observa porque está por debajo de la tierra. Pero esa raíz, conforme se abona y conforme se riega, se extiende y se expande. Y ya saben ustedes que inclusive la altura de los árboles o su frondosidad nos da a nosotros entender qué tan profundas están las raíces o qué tan extendidas están. Entre más frondoso sea un árbol, más pesado es. Por lo tanto, necesita de más ramificación de raíces para que se pueda pegar de la tierra. Y entre más alto esté el árbol, más profunda será su raíz, porque necesita haber una compensación. Si esto sucede de manera natural, si esto sucede en las circunstancias que Dios hizo de su creación, ¿qué podrá suceder en el corazón del ser humano a propósito de una raíz de amargura? Algo que va creciendo y va creciendo, y imagínense una película de esas de malos, ciencia ficción o cómics, no sé, donde al ser se le muestran todas las venas y se ve así todo espectral. Bueno, si nosotros pudiésemos ver o vernos en algún momento cuando hemos estado en esas circunstancias de ira, de enojo, cómo se genera la ramificación y a dónde puede estar dirigida la raíz, a dónde va a buscar la raíz esa persona de encontrar el alimento, vamos a dar cuenta que está en el corazón del ser humano. Y Dios quiere guardarnos. Tan preciosa es la misericordia de Dios con nosotros que nos advierte que nosotros no podemos controlarnos a nosotros mismos, pero que tenemos a alguien que sí lo puede hacer por nosotros y que a Él tenemos que acudir. Nos vamos a encontrar con un ejemplo fiel y verdadero, como lo es la palabra de Dios. Y cuando les diga la escritura a la que vamos a ir a buscar, todos inmediatamente van a asociar el qué. Pero Dios quiere que entendamos qué pasó
cómo pasó y por qué no quiere que se repita en nuestras vidas. Y estoy hablando de la vida del profeta Jonás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 4, y vamos a leer versículo 1. Jonás está, los profetas menores, unas cuantas páginas antes de iniciar el Nuevo Testamento. Jonás capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 1. Bueno, el contexto ya creo que casi todos lo conocen, pero lo mencionamos para mantenerlo. Dios llama a Jonás profeta para que vaya a predicar a Nínive. Y Jonás empieza a huir de Dios. Porque Jonás quería aplicar algo que es muy normal que suceda en el corazón del ser humano, hombre o mujer. Quería aplicar su propia justicia. Dios le dijo, ve y predica a Nínive, porque estoy harto de su pecado. Y Jonás llegó y dijo para sí mismo, y se lo dijo inclusive a Dios, yo sé que esa gente se va a arrepentir cuando oiga tu mensaje. Yo sé que se van a arrepentir. Y Jonás quería ver sangre. Literalmente él quería ver sangre, porque él estaba operando en su propia justicia. Y imagínense ustedes que Jonás hubiese tenido ya la carta de los romanos escrita por el apóstol Pablo diciendo la paga del pecado es muerte. Y había llegado él, mire, Dios, casi que le ha podido altercar a Dios. ¿Qué tú dijiste? Tienen que morir. Él quería que hubiese furusca, que hubiese sangre, que hubiese violencia, que la gente pagara. Que se lo merecían. Él decía que se lo merecían, y seguro se lo merecían. Pero Dios sabía que si ellos eran movidos un poquito, su misericordia iba a lograr llegar y tocarlos. Y eso era lo que él no quería. Vamos a leer. Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Imagínese usted el conflicto que tiene tan grande este personaje. O sea, como no se hizo su voluntad, como no se hizo lo que él consideraba que era justo, y seguramente era eso, él dijo, yo prefiero morirme. Dios, mátame, porque yo no quiero ver cuando estos se arrepientan. Tremendo. Pero, y uno dirá, ay, Jonás tan cabezón. Pero nosotros hemos sido seguramente igual de cabezones en muchos momentos de nuestra vida. Y lo que Dios quiere recalcar a través del ejemplo de la vida de Jonás es que él creía estar en lo cierto, porque los elementos que tenía para su juicio le daban a entender de que era lo correcto. Pero Dios quería que antes que el juicio propio del ser humano operara su misericordia. Y de esto se trata de ser tardos para la ira. Entre yo más, con la ayuda del Espíritu Santo, demore el sentimiento y la sensación de enojo, de molestia, de rabia, entre más esto se dilate, más posibilidad yo tengo de entender cuál es el propósito de Dios en esa circunstancia. Y voy a entender y voy a terminar aceptando de que lo que Él quiere es que su misericordia se aplique en mi vida y a través de mi vida para los que están viviendo o surgiendo en la circunstancia. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, tardos para la ira, no prontos para el juicio, no prontos para el pau. El mismo Jonás estaba diciéndole a Dios, yo sé que tú eres tardo. Y no era algo que significara irrespeto, ¿ok? O como si uno considerara a Dios como, ay, entonces Dios es lento, porque entre nosotros los seres humanos, la característica de lento, ¿qué significa? Retrasado, poco ágil, poco inteligente, de poca o nula reacción. Entonces, para nada es esto lo que se quiere decir cuando se dice que Dios es tardo.
Aquí entiendan ustedes y entendamos nosotros que Dios está hablando de tardanza en similitud con su misericordia. Entre más tardo es Dios, más se manifiesta su misericordia. Entonces, cuando dice que Dios es tardo para la ira, en realidad está diciendo Dios es tan misericordioso que espera, espera, espera y espera. Ay, pero es que ya se lo merece. No, espera, espera y espera. Abraham entendió esto cuando empezó a hacer esa negociación con Dios. A propósito, recuerdan ustedes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? No, Señor, es que si hubiera 50. Y cuando él cayó en cuenta de que no iban a haber 50, empezó a bajar el pedido. ¿Y Dios qué hizo? Lo esperó, lo aguantó y finalmente le dijo, listo. Si hay 5, si hay solo uno, o sea, con uno que haya. Y yo estoy convencido, la Biblia no lo dice, pero creo que por el contexto podemos concluir esto, de que si solamente por un ser humano que hubiese tenido un corazón dispuesto para recibir al Señor Jesús, por uno solo, Jesús hubiese muerto por esa persona. Nos trajo la bendición de que nos incluyó a todos, pero si solamente hubiese existido uno, la historia de Abraham, hablando con Dios, nos da pie y cuenta de que Dios hubiera dicho, hijo, por ese, hazlo. Porque de él podemos levantar no solamente una nación, sino un pueblo, un universo completamente nuevo. Pero todo a través del amor y la misericordia. Ahora hablábamos antes de iniciar el mensaje, cómo el diablo siempre quiere ser imitador. Pero imitador para desvirtuar lo que está imitando. Porque en últimas ese es el propósito del enemigo. Coge algo que hace Dios y él lo quiere imitar como si fuera Dios, pero es para desvirtuar lo que Dios ha hecho. Entonces noten ustedes, ¿qué dice la Escritura? ¿Que Dios qué es? ¿Qué dice la Escritura? Misericordioso. Pero hay una palabra, una sola palabra que lo define, 5 letras. Dios es amor. Entonces, ¿cuál sería la antítesis? Odio. El odio. ¿Y qué es la cuota inicial para el odio en una persona? La rabia, la falta de perdón, la ira, el enojo. Jonás estaba experimentando esto. Y es más, aquí la misericordia, creo que es así. Lo creo fielmente, conforme leía y leía, entendía más. La misericordia aquí no solamente era con Nínive. La misericordia Dios la estaba expresando con Jonás. Jonás creía que él estaba huyendo de Dios y Dios lo que le estaba dando era espacio, oportunidad. Se fue a la ballena, se escondió. Lo vamos a ver ahora conforme sigamos leyendo. Dijo, quítame la vida, porque es que estoy cansado de que tú a toda hora perdones a todo el mundo. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Yo estoy cansado, Señor. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, bien cabezón. Llegó, se alejó de la ciudad, se hizo una enramada, o sea, había sol, lo vamos a leer ahora, y él quería protegerse y cogió cuanta rama encontró por ahí e hizo un cambuche. Y dijo, voy a sentar, a ver, ¿será que es que Dios cambia de oportunidad? De pronto Dios me escucha y les manda rayos y centellas y yo vete acá, aquí no me va a pasar nada a mí, yo hasta sombra tengo. ¿Ok? Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Pausa allí. Bueno, la calabacera, imaginémonos, no fue que agarró a darle calabazas, una enredadera frondosa que vino a reemplazar el enramado que había hecho Jonás para guardarse del sol. Y seguramente lo que él había hecho ha quedado más bien flojito, porque él dice que le dio gracias a Dios por la enredadera. O sea que lo que él había hecho no le había servido. Actuar en sus propias fuerzas, generar sus propios criterios, sus propias justificaciones, no tenían para nada. No iban a reemplazar lo que Dios
quería hacer. Pero entonces la pregunta es, pero si yo le dio la calabacera, le dio esa enredadera, ¿por qué le mandó el gusano? Y esa es una pregunta interesante, no sé si ustedes se la han hecho. ¿Por qué Dios le quita la sombra que le había dado? Y aquí hay una respuesta, es una postulación o una hipótesis, pero creo que es contextualmente bíblica. El corazón de Jonás no había sido cambiado ni por su enramada, ni por la calabacera de Dios. La enredadera no cambió el corazón de Dios, de Jonás. Por lo tanto, la enredadera no era el salvaguarda, no era la solución, no era la alternativa que esperaba Jonás que cambiara su vida. Por eso Dios le da una prueba de qué significa, para que en medio de la sombra Él pueda decir, ay, Dios tan lindo, tiene misericordia de mí. Y si tiene misericordia de mí, ¿yo quién soy para decir que no la tenga con alguien? Dios le está quitando el sol que se está poniendo sobre su rostro, sobre todo su cuerpo, lo cubre, lo tapa y le dice, tal vez con la sombra, Jonás, ya sin el sudor, ¿cómo se dice cuando la persona se insola? No, pero le dan otro nombre. Bueno, con todo lo que sucede cuando una persona se insola, que se deshidrata, Dios le dice, te voy a poner las condiciones ideales para que tú tengas una perspectiva de lo que yo voy a hacer. Lo que es un sol bien terrible. Porque estaba al mero expuesto Jonás al sol. Entonces, dice que Dios envía un gusano para que esa calabacera se acabe. Y como si fuera poco, si Jonás se había enojado porque Dios iba a salvar a esa gente, ahora la pataleta que hizo. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Imagínense, o sea, yo no quiero ver esto, Dios, mátame, mátame, que yo no quiero ver esto, y no quiero sufrir por lo que estoy viendo, no quiero sufrir porque voy a ver que tú tienes misericordia sobre este pueblo. Eso es lo que está pasando. Yo prefiero morirme. ¿Y hasta qué punto nos hemos encontrado nosotros en algún momento de nuestras vidas? Asumiendo que la postura que tenemos es tan correcta, es tan justificable, es tan veraz, que no hay otra posibilidad de respuesta de Dios. Si no hay sangre, si no salpica la sangre como respuesta de Dios, pareciera que la persona pudiese decir, no, es que Dios no me escucha. Y hay veces que inclusive la persona puede decir, yo prefiero morirme, porque es que lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando es tan fuerte y yo no veo la mano de Dios ayudando. Y Jonás estaba siendo probado en su corazón. Dios le estaba dando no solamente oportunidad de misericordia a Nínive, sino a él. Permite que él haga su enramada, permite que la enredadera crezca y después le dice, te voy a mostrar qué es lo que pasa. Si solamente tú confías en la enramada o en la enredadera, tu corazón no ha cambiado y no va a cambiar. Y por eso es la razón por la que viene el gusano y quita. Porque lo que había en el corazón de Jonás tenía que salir sí o sí. Y en esa sombra, en esa enredadera, no iba a salir. Porque él se iba a quedar tranquilito. Iba a quedar seguramente huyendo de Dios. La calabacera no era Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando digo que no era Dios, si bien la Escritura dice que Dios fue el que la hizo crecer, la calabacera no era Dios. Es decir, que para Jonás en ese momento no era Dios quien le daba sombra. Para Jonás en ese momento no era Dios quien llenaba su corazón. Para Jonás en ese momento no era Dios quien le daba paz con respecto a lo que estaba experimentando. Todo lo que él recibía y lo que experimentaba como paz era externo. Es decir, que sus reacciones estaban sujetas a las circunstancias que lo rodeaban. Entonces Dios dice, yo no soy la calabacera. Y hay una pregunta reflexiva que nosotros podríamos hacernos. ¿Es Dios nuestra calabacera? Porque si Dios es nuestra calabacera, Él no la va a secar.
Si Dios es nuestro refugio, si Dios es nuestro contentamiento, si Dios es nuestra alegría, Él no va a secar la enredadera que hizo crecer para que nos beneficiáramos. ¿Y por qué no la va a hacer secar? Porque nosotros no hemos puesto la confianza en la enredadera, en las circunstancias que nos traen paz, sino en Dios, que es el que produce la paz verdadera. Entonces, la calabacera no era Dios. Dios le da, miren ustedes, la oportunidad. El arrepentimiento inicialmente estaba siendo planteado para Nínive. Y Dios le da a Jonás toda la noche para que se arrepienta. Toda la noche. Y no es eso lo que va a pasar. Él está ensimismado, contento con la sombra, pero bravo porque Nínive no va a ser pasada por cuchilla. Dios estaba en realidad probando a Jonás. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, 26. Amén. Cuando uno hace un paralelo entre el pasaje o la historia que estamos leyendo y el versículo que vamos a leer, creo que no solamente cobra relevancia, sino que de pronto añade un poco más de entendimiento al versículo. Porque el que vamos a leer, el versículo 26, dice, ya lo tienen todos, Efesios 4, 26. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este sol puede tener dos connotaciones. La primera es que el enojo que tengo es tan grande que no veo claramente. Literalmente es como si el sol hubiese bajado, como lo que experimentó Jonás, que el sol le daba en el cocotero y estaba pues atormentadísimo. Y la otra es un tema de tiempo. Porque dice 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa, no permitas que llegue la noche y tú te sigas sintiendo de la misma manera. Esto sí que aplica mucho en circunstancias inclusive de pareja, ¿cierto? Me voy enojado a dormir, me voy enojado no, vaya a dormir si quiere, pero asegúrese que no tiene enojo, asegúrese que no hay rabia. Porque esto fue lo que experimentó Jonás, lo que Dios le estaba diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y le permite que durante la noche tengas espacio para reflexionar, para pensar, para actuar y para que su corazón sea modificado. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Amaba a Jonás mucho Dios. Como lo hace con nosotros. Qué lindo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. De hecho, llegamos al 14, 15. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. ¿Amén? Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Raíz de amargura está asociada con el enojo y con la ira constante y descontrolada y destemporizada. Es decir, que la amargura puede generar raíz en una persona. Y uno diría, bueno, pues estoy bien cimentado, estoy bien sembrado. Estoy bien sembrado. Andrés, dijiste que entre más alta fuera, pues más firme era el árbol. Pero resulta que nosotros tenemos que tener algo muy presente. Toda la escritura, de Génesis capítulo 1 al último versículo de Apocalipsis 22, toda la escritura, sin excepción, ha sido escrita y ha sido dejada para que nosotros podamos irnos con Dios en su regreso.
Toda la escritura, toda nos plantea el plan de redención de Dios. Y ese plan de redención de Dios implica y sugiere y manifiesta el que Él viene y va a hacer esto con nosotros y por nosotros. Nos va a arrebatar para sí, nos va a llevar para sí. ¿Y qué sucedería si la iglesia, como árbol, como mata, como cuerpo, tuviese una raíz de amargura? Y esa raíz de amargura, como la iglesia está en todo el planeta, y cada uno representara una raicita pegada al mundo, o sea, Dios va a arrancar la iglesia, va a raptarla, y sale el mundo pegado allá, lo saca de su propio eje. Si eso sucede con la iglesia, ahora minimicémoslo un poco para poder individualizarlo. Una persona que Dios quiera venir en su momento, en el rapto, a ser arrebatado, y dice que no haya una raíz de amargura que estorbe. Dios va a limpiarnos. Como todo jardinero sabio, él ve la raíz y dice: esta raíz tiene hongo, hay que cortarla, hay que echarle desinfectante, hay que hacer algo, porque si nosotros estamos escritos en el libro de la vida de él, él nos va a sacar. Pero lo que quiere asegurarse es que en nosotros no se produzca algo que impida, que demore o que dilate la extracción que él quiere hacer de nosotros hacia él. Y el ejemplo de la enredadera con Jonás es bien diciente, porque lo que Dios hace es secarla. Secó la raíz de amargura que apoderaba el cuerpo, el pensamiento de Jonás. Lo amargo, a Jonás no lo bautizaron en agua, sino seguramente en limón y en vinagre, porque era tan agrio que él decía: que haya sangre, que muera la gente porque pecó. Y yo le estaba diciéndote: Jonás, tranquilo, yo tengo control y yo lo quiero hacer a mi manera. No vamos a leerlo, pero lo cito. Efesios capítulo 4, 31 dice: que sea quitada de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, toda maledicencia y toda malicia. Que sea quitado, porque es que eso no nos alimenta. Por eso Dios dice que tenemos que ser tardos para la ira. Y que cuando dice: pero es que dice que airaos, pero no peco. Yo mantengo airado, pero yo sí no peco. ¿Cómo hace una persona para mantener airada y no pecar? Ahora, la escritura dice que airados y no pequéis. ¿Por qué airados? Porque Dios sabe qué naturaleza somos. Somos polvo. Y sabe que somos polvo, y sabe que nos podemos ver afectados por lo que uno u otro diga o por lo que suceda. Él sabe. Pero lo que nos dice y nos advierte es: hijo, hija, no permitas que eso o esa afecten tu condición de creyente y aplicante de lo que Dios ha dicho o de lo que yo he dicho para que se cumpla en tu vida. La raíz entonces de amargura, de ira, tiene que ser cortada. No puede crecer. Y si es necesario, Dios va a hacer que se seque la enredadera que ha estado complicando la manera en cómo la persona ve la vida, cómo ve las circunstancias. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo? No, pero es que pobrecito yo, pobrecita yo, es que nadie me comprende. Dios te comprende. Eso es lo importante. Cuando ustedes o yo nos encontremos ante una circunstancia donde el otro parezca que, Señor, ese es insensible, ese no tiene alma, no tiene corazón. Pero nosotros podemos llegar a decir: Dios, pero tú me conoces, tú me comprendes. Y qué hermoso que pudiésemos decir en ese momento: Señor, no que caiga tu rabia sobre él, la que yo quiero que caiga, sino que caiga tu misericordia. Y en el momento en que caiga la misericordia sobre la persona ofensora, va a venir arrepentimiento. Porque eso fue lo que pasó con Nínive. Dios estableció que se predicara la palabra, y la palabra trajo libertad al pueblo. Y la libertad venía acompañada de misericordia. Por eso hubo arrepentimiento. Dios quiere ante todo que nosotros nos despojemos de cualquier cosa que signifique lastre, para tener una comunión con Él. Porque recuerden ustedes lo que acabamos de leer de Jonás. Mientras él estaba tan enojado
y tan ofuscado, él no razonaba, él no escuchaba a Dios. No podía ver lo que Dios estaba haciendo cuando le hizo crecer eso para que lo guardara y le diera sombra. No podía ver la misericordia que se estaba manifestando con Nínive. Él solamente lo que veía era su enojo. Y el pero con la rabia es que enceguece. Por eso Dios quiere que nosotros seamos tardos para irarnos. Como Él es. Porque la Escritura dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, que nos dio la capacidad y la potestad para que la rabia no lidere sobre nosotros. Para que la molestia no sea la que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o qué no hacer. Para que la ira no esté rondando nuestro corazón. Así quiere en algunos momentos tirar sus dardos. Porque tenemos que apelar. Cuando sintamos el dardo de la ira, tenemos que apelar a buscar la misericordia de Dios. Y vamos a dar, para ir cerrando, unos cuantos aspectos que pueden ser relevantes para identificar si estamos en ese tipo de circunstancias. Porque tal vez no lo estamos y no nos hemos dado cuenta. Entonces la pregunta sería, ¿cómo detectar una raíz de amargura que yo podría o puedo tener? ¿Cómo lo sé? Porque tal vez yo no la veo, otro la ve, o tal vez yo no lo siento o no me parece. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿estás repitiendo tu mente y tu corazón constantemente la misma película? En buen caleñón diría, está empeliculado, está encintado. La circunstancia que vivió con esta o aquella persona ha sido tan determinante que no para de pensar, no para de meditar, no para de considerar qué es lo que tuvo que haber pasado, cómo tuvo que haber pasado, y ya pasaron 25 años y todavía está pensando en cómo esa circunstancia se tuvo que haber dado. Es decir, está encintado. Bueno, y los 25 años es una exageración, por supuesto, pero si pasaron 8 días, un día, 3 horas, 6 días, y todavía se está meditando, rumiando qué fue lo que pasó con aquella persona, significa que está poniendo la cuota inicial para que la molestia y la amargura empiecen a brotar. ¿Por qué? Porque es algo que se está abonando y removiendo. Dios, ¿ustedes saben qué hace Dios con nuestros pecados? ¿Ustedes creen que nos vamos a encontrar en el cielo con una bodega llena de pecados donde Dios diga, miren, aquí fue donde Dios me va a parar todos los pecados de ustedes? No. Y dice que no se acuerda de ellos. No se acuerda y que fueron puestos en lo más profundo de la mar. Inalcanzables para nosotros, inolvidables deberían ser para nosotros. Como deberían ser las circunstancias que nos han provocado molestia, rabia o ira. Deberían ser circunstancias que queden en el atrás, queden en el pasado inmediato, 1 hora, 2 días, 15 días, 1 año, 1000 años, qué sé yo. Deberían quedar que se queden atrás. en el pasado, pero perdonados. Por supuesto. Porque ellos van a volver a aparecer por una circunstancia, la persona o la situación, y esa situación no puede volver a generar los mismos sentimientos. Totalmente de acuerdo. Es más, recuerden que ese es el caldo de cultivo. Si no hay arrepentimiento, es el escenario ideal para que esa semilla no solamente crezca, sino que Todo le molesta. todo le moleste. Otra opción a considerar. La primera, estoy encintado constantemente en lo que me pasó para que me alimente. La segunda, tengo mi boca bajo control, que es la segunda reflexión que originó a Santiago 1:19, dardos para hablar. ¿Está mi boca constantemente fuera de control? O sea, estoy propenso o propensa a decir lo primero que se me vino y salga y digo, y es porque así es, pero eso está cargado de la molestia que hay en mí por la persona, por la circunstancia. Si esas cosas se van reuniendo, uno tiene que empezar a decir, ok, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Tu misericordia caiga sobre mí. Se pierde la calma muy a menudo.
Es una persona totalmente irascible. Y no digo una persona que se enoje, que todos nos enojamos o nos molestamos en algún momento. Pero es esta la constante. Se ha estado revirtiendo, si esa era la constante, se está revirtiendo esa circunstancia. Cada vez me enojo menos, cada vez reacciono menos de la manera como lo hacía antes. Cosas a tener en cuenta. El cuerpo, ¿cómo reacciona? ¿Cómo está el cuerpo de la persona? Porque la amargura es raíz que produce fruto. Y aún el mundo secular habla del impacto que tiene la rabia, o sea, el no perdón en la vida física de alguien. Miren, no hay que ser cristiano. Los cursos que pululan por ahí a montones, a propósito del perdón, uno encuentra o escucha hablar del curso de milagros, y es bueno porque hablan del ser humano. En la mayoría de los casos dejan a Dios por fuera. Uno habla de la táctica o el evangelio del perdón, pero no mencionan el evangelio, sino que hablan de que hay que perdonar. Por supuesto hay que perdonar. Sin perdón es imposible que nosotros mismos tengamos acceso a la misericordia de Dios para nuestras vidas. Pero estamos nosotros constantemente rodeándonos del perdón que la otra persona merece, así como nosotros fuimos merecedores del perdón de Dios. ¿Qué dice nuestra boca? ¿Qué expresa nuestra boca al respecto de ese perdón? Para tenerlo en cuenta. ¿Es nuestra postura crítica? Tan crítica que terminamos criticando todo y a todos. Y todos nos molestan y todo me molesta porque es que así no es como yo lo haría. Así no es como se debe hacer. Así no es como se debe hacer. Imagínense ustedes la altanería que puede existir en nuestros corazones al tomar la postura de Dios diciendo, eso no se debe hacer así. Es decir, todo el mundo está equivocado y Dios, yo siempre estoy bien. Eso es lo que pasaba en el corazón de Jonás. Jonás estaba diciendo, Dios, ellos merecen esto. Y tú lo dijiste, pero Dios estaba diciendo, misericordia quiero y pido, y no sacrificio. No era el momento de sacrificar al pueblo, era el momento de renovarlo, de ratificar lo que Dios ha hecho. Pero ahí muestra la misericordia, Dios es maravilloso, ¿no? Muestra esa misericordia tan grande con Jonás, todo lo que hizo para que Jonás se arrepintiera, y a la final sí se arrepintió. No dice. No. Eso es como tan triste, no dice. Sí. Uno quiere creer por el contexto, por la figura de profeta que él tiene, que él Sí. efectivamente cambió de parecer. La escritura nos deja a nosotros allí como que, pero nos deja escrito para que nosotros podamos tener esos puntos de referencia. No, y pensemos que sí, claro. Es más, yo me atrevo a decir que sí. ¿Por qué? Porque lo que Dios está hablando en el libro de Jonás es misericordia. Y está hablando de la gracia que se iba a tener con el Señor Jesucristo, porque eso que hace Él es de los 3 noches, los 3 días en el Los 3 cielo. momentos, Viene ajá. de la ballena. Pero que a mí me da más esperanza Jonás, me da más esperanza Jonás con respecto a toda la familia de uno, porque Dios de alguna u otra forma les habla, de alguna u otra forma los lleva al arrepentimiento y los lleva al amor, a su amor, hasta allí les pone calabazas, le quita la calabaza, La misericordia de Dios no tiene límites, máxime, y esto forma parte de una promesa a nosotros los creyentes, a los cristianos, y es que si nosotros lo buscamos, lo encontramos, creemos en Él y lo hacemos nuestro Señor y Salvador, Él dice que nuestra casa va a llegar también a sus pies. Algunos en unas circunstancias distintas a las que nosotros llegamos, pero que van a llegar, eso tiene que formar parte de nuestra confianza en la infalibilidad de Dios en el cumplimiento de su palabra. Entonces, Él lo dijo y Él lo va a hacer. ¿Cómo? No sabemos. Lo que sí la Escritura dice es que si es necesario que algunos pasen por un pau, pero si es necesario van a pasar. Pero que lleguen. Pero lo que importa es que lleguen.
Cuarto aspecto, y con esto vamos acabando. Está tu entorno familiar, tu tribu, tu pandilla, está afectada por la manera en cómo tú estás dejando que la rabia, bueno, no hablemos de tú o usted, como la persona está dejando que la rabia lidere todos los aspectos de su vida. ¿Cómo se da el entorno familiar? Se ve manifestado el amor y la misericordia de Dios en todos, o por lo menos en la mayoría de los aspectos. Son cosas que tendríamos que considerar nosotros para que en todo momento sea la misericordia de Dios la que nos recuerde por qué es bueno, por qué es sabio, por qué nos conviene dejar atrás la ofensa y la molestia, no importa qué tan justificada esta haya estado. Jonás tuvo la oportunidad con sombra, de noche, en la oscuridad, y bueno, Nínive de todas maneras se arrepintió. Sí, mira, se arrepintió, se arrepintió Jonás. ¿Qué raro se entender eso? Dios quiere que nosotros no nos dejemos enredar por nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son enredadores, son confusos, son casi que hormonales, indistintamente que sea hombre o mujer. Sí. Entonces, lo que sí no cambia, lo que no fluctúa, es la misericordia del amor de Dios. Es el mismo hoy y para siempre. Eso nos debe dar a nosotros un fresquito o un frescosazo. Dios, gracias, porque tú sabes quiénes somos. Yo he venido a entender la misericordia de Dios en esos días tan maravillosos, me siento tan feliz, y se siente uno amado y feliz. Se siente libre. Ya no nos corresponde cargar con cosas que no son nuestras, que se las hemos tenido que entregar a Dios hace mucho tiempo, o las sencillas, o aquellas que parecen aún más complejas. Vamos a darle gracias a Dios entonces, como siempre. No porque no vamos a decir, ay, gracias Señor que nosotros no somos como ese Jonás. No así, esa no es la oración que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios quiere que digamos es, gracias Padre, porque en todo lado, en todo momento de tu escritura, siempre nos das cuenta de tu misericordia y de tu amor. Padre, gracias Señor, porque tu mano nunca se ha cortado, Señor. Has quitado de nosotros y de nuestro alrededor todo aquello que no signifique tu sombra y tu poder para que nosotros perdonemos y sanemos, Señor. Entregamos delante de ti en un olor fragante, porque nuestro corazón destila para ti cuando es verdadero y sincero. Tu palabra dice que llega como un olor fragante delante de ti, Señor. Entregamos todo sentimiento, Señor, conocido y aún el desconocido, del que nos acordamos y del que no recordamos, Señor, cosa alguna. Pero tú sabes, porque queremos que no haya cabida para una semilla que produzca raíz de amargura en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, por no habernos perdonado a nosotros mismos, por no haber perdonado a otros, pero sobre todo por no haber visto tu misericordia actuando en nosotros y a la vida de aquellos que en algún momento nos han ofendido, Señor. Perdonamos para que todos podamos ser perdonados en tu palabra y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.